ser un medio para ir conociendo los intereses de los chicos. Se ingresa a través de Mentimeter y se accede cuando se hace la plática a través de Menti. Bueno, vamos a hablar del contexto actual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una organización mundial que se encarga, una empresa que se encarga de hacer estudios de tendencias. Y en este estudio de tendencias, ellos nos dicen que hacia el año 2025, que no estamos tan lejos, ya vamos a entrar al 2020, faltan 5 años, súmenle la edad de ustedes y la edad de los niños que tienen a cargo, de los adolescentes, pues en conjunto estaremos desarrollando más o menos, o estaremos interactuando por lo menos 4.900 veces al día. Eso es una interacción altísima. ¿Y cuando hablamos de interacción? Simplemente cuando yo estoy entrando al celular, cuando mando un hola, cuando yo entro a mis redes sociales para ver, o sea, el simple hecho de tomar un aparato tecnológico que me permita comunicarme con otras personas implica una interacción. Pero si nosotros hablamos de 4.900 veces al día, esto es una interacción cada 18 segundos, es lo que nos dice este informe, significa que en ese momento estás viendo algo que te compartieron, o que no te lo compartieron, pero llegaste de alguna manera, o que tú estás compartiendo algo. Eso es muchísimo. Más allá de, o aunado a la cantidad de riesgos que tienes por estar compartiendo, viendo información, la otra gran problema es ¿qué vamos a hacer con tanta información? Y cómo empezamos a trabajar y a distribuir nuestros tiempos, y cómo empezamos a trabajar esas relaciones humanas, porque uno se aísla con esta cantidad de veces. Entonces, todos esos temas son los que nosotros tenemos que revisar porque es una realidad acá. Tenemos un universo digital totalmente conectado. Otro escenario que se están presentando. Ahora tenemos productos y servicios digitalizados. Antes uno quería, por ejemplo, sacar una copia fotostática o un escaneo de una hojita. Pues ahora ya no tengo que ir a una copiadora, ahora ya puedo descargar una aplicación y lo hago desde mi celular, y desde mi celular lo comparto a quien yo quiera. Eso está, servicio en la nube, ¿sí? Quiero hacer una compra, servicio en la nube. Quiero jugar a algo, pues ya no salimos a la calle a jugar con la pelota, la patineta. Ahora los niños juegan en otros lados, ¿sí? Ahora juegan en la tablet, ahora juegan en el celular, y ahora hay muchas otras complicaciones. Otra situación, por ejemplo, en los casos de salud, pues muy interesante porque eso es un gran avance, pero ahora hay muchas ocasiones en donde me siento mal y levante la mano quien no lo ha hecho. Recurre uno a internet para ver el síntoma y uno lo empieza a ver y dice, soy yo, ¿sí? Empieza a aparecer por ahí. Y sobre esos síntomas empieza uno a buscar las recetas, el mejor jugo, cuál es la aromática que me sirve, cuál es la cremita que me puedo poner. Esos son los tipos de interacciones y servicios que tenemos. Si los hacemos nosotros como adultos, pues los chicos aprenden, ¿sí? Eso es lo más normal del mundo. Y si nosotros ya lo estamos haciendo, ellos lo harán, y lo harán con muchísima mayor frecuencia, porque ya no nada más es un celular, ahora ya lo tienen conectado a través del smartwatch, y entonces como ven que funciona, pues de pronto empiezan a pedir ese tipo de regalos. Hay muchas condiciones ahora para que nosotros podamos conectarnos en la nube a través de diversos servicios. Igual, ahora ya aparecen, hasta por curiosidad, aparece el comercial en donde uno desde afuera empieza a decirle que la nevera se prenda, o que cambie el nivel de congelación, que se prenda la lavadora, que se abra la puerta, se cierra la puerta, ¿sí? Ahora está el aparatito que está generando y vendiendo desde diferentes empresas, que uno le cuenta y apaga la luz, prende la luz y se vuelve tu compañía. Hay algunos videos donde algunos chicos anuncian cómo hacen y cómo llevan su vida de solteros, pero están bien acompañados por Alexa, ¿sí? Y Alexa les cuenta todo. Eso lo van a ver nuestros muchachos. Claro, yo soy consciente, hay algunos lugares y algunos sitios donde esos accesos a la tecnología es remota, pero entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esos accesos estén? Hay que empezar a prepararnos en esos escenarios también. Y el otro escenario es el siguiente, miren esta gráfica. Aquí hablamos de la cantidad de consumidores que nosotros podemos tener y cada vez va bajando, las empresas, y ahora veamos los servicios públicos. Esos servicios públicos es nuestra barrita, y miren cómo está de manera creciente hacia el 2025. O sea, esta realidad no va a cambiar para nadie, y nuestros chicos, insisto, están metiéndose a esa dinámica cada vez más, por un lado. Y por otro lado, nosotros como instituciones educativas tenemos la responsabilidad de formar en estas tecnologías.
pero al mismo tiempo de cuidar y de orientar. No es decir, uy, eso está peligroso, mejor no lo hagamos. No, no tiene sentido. La charla no es para asustarlos de los problemas que se vienen, sino para concientizarnos de que estas realidades hay que afrontarlas y hay que revisar qué vamos a hacer al respecto. Entonces vamos viendo un poquito, si nosotros tenemos que hacer algo, entendamos qué es ese algo. Y en ese algo, entonces, nosotros primero hablemos de esas tensiones. Tenemos este marco. Hablamos de personas y estas personas, que somos nosotros, tenemos intereses particulares. Y en esos intereses, pues se nos va el hacer uso de nuestro derecho a la información. No nos podemos quedar lejos de eso. Ese es un derecho que tú tienes, que tenemos nosotros, ¿sí? Ese derecho no se va a quitar, ¿sí? Pero entonces, adicional a este derecho a la información, también tenemos derecho a autodeterminar qué es lo que quiero que se vea y cómo se vea y qué es lo que quiero publicar desde el punto de vista informático. Pero si ese es mi derecho, entonces yo tengo que saber qué sí y qué no voy a publicar. El problema está en que cuando están nuestros chicos pequeños, no tienen ese juicio crítico de decidir qué sí y qué no ponen. Pero el problema es peor cuando va creciendo el niño o desde pequeño los papás, apenas nace el niño, ese video de la fotografía del niño haciéndose su pipí y empieza a difundirse por todos lados y empiezan a abrir información privada, porque es el cuerpo del niño, que es muy simpático, sí, pero es que hay cosas que se hacen y no se hacen y eso ahora no hay ese criterio para decir que sí y que no en muchos casos, en muchos otros sí lo hay. Bueno, en el otro lado tenemos los estados, ¿sí? El Estado tiene también un interés general en reconocer y respetar el estado de la protección de los datos personales y el derecho a la información, ¿sí? Esto es, este ejercicio académico que se está haciendo hoy, este ejercicio de sensibilización que se hace a través de la superintendencia, es precisamente producto de ese interés que tiene el Estado de contribuir a este derecho que tenemos. Pero el Estado no puede hacer más allá de lo que nosotros como ciudadanos no queramos y no podamos hacer. Entonces, ellos promueven los espacios, a nosotros nos toca asumir nuestra responsabilidad y determinar cuáles van a ser nuestros derechos y cómo los vamos a ejercer. Por el otro lado están las empresas. Y las empresas tienen un interés comercial, ellos quieren vender a costa de lo que sea y te van a buscar bases de datos por diferentes lados y de pronto te va a llegar información, pero también tienen ellos que tomar la responsabilidad de hacer un tratamiento apropiado de los datos personales, precisamente trabajando, teniendo en consideración las recomendaciones que se nos hacen desde el Estado. Y la escuela se puede entender como una empresa, es una organización que también tendría que sujetarse en este sentido. Y tenemos por otro lado marcos de trabajo, que son todos los organismos que nos hablan precisamente de las buenas prácticas internacionales, en donde nos dicen qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista académico para asegurar estos intereses generales, particulares y los comerciales sin entrar en conflicto. Ese es primero una primera tensión, o sea, unos jalan para un lado, otros para el otro y hay que ponernos de acuerdo. Por otro lado, tenemos dentro de la protección de datos personales unas leyes. La primera es reconocer y recordar, no reconocer, es recordar que aquí en Colombia tenemos una constitución política que a través del artículo 15 nos dice, lo leo textual, de igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y ratificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. ¿Listo? Entonces, sí, la información que está de nosotros en diferentes lados, porque ahora nos piden datos en cualquier lugar, desde que nacemos quedamos registrados en algún lugar, esta información se puede actualizar, se puede conocer, pero hay límites también respecto a lo que se puede decir. Hay cosas que si no ofreces no queda registrado en ningún lado. Pero entonces, ¿cuál es el deber que tenemos nosotros como ciudadanos para asegurarnos que estos datos míos queden debidamente protegidos? ¿Sí? Por el otro lado, en esta Constitución Política, este artículo 15 tiene que ver precisamente con algo que se conoce como habeas data, son tus derechos de protección. Tenemos también un marco de responsabilidad que nos ofrece la Superintendencia de Industria y Comercio, y esa responsabilidad
Ellos, por su parte, están monitoreando qué es lo que están haciendo las empresas, si realmente nos están protegiendo, pero también apoyan al ciudadano cuando se siente vulnerado en esos derechos. Pero tiene un documento que es el que habría que revisar, que habla precisamente sobre ese marco de responsabilidad. Y asociado a este marco de responsabilidad y a esta ley de habeas data, en los colegios hay un programa o debe haber un programa de privacidad, que ya no nada más es en los colegios, ahora es en todos lados, incluyendo el edificio donde nosotros estamos viviendo, porque cuando llega una persona visitante se tiene que registrar, entonces hay que saber qué va a pasar con esos registros. En el colegio se debe generar una declaración de tratamiento de los datos personales donde el papá, porque tenemos muchachos menores de edad, cuando es así, el papá debe autorizar si las fotografías de los niños se van a poder publicar, si se van a poder subir videos, si podemos compartir los teléfonos con los profesores, si lo podemos compartir con los padres de familia, o sea, eso tiene que ver con protección de datos. Eso, el colegio tiene que trabajar en eso. Bien, continuamos y tenemos otro escenario importante de datos personales que nos habla de la privacidad por diseño. Y esta privacidad por diseño, que son estrategias claves para el diseño de tecnologías y sistemas de información, son 8 pasos importantes que nosotros debemos de asegurarnos precisamente para que cuando nosotros tengamos datos o seamos los promotores de recibir datos para luego compartirlos, sepamos exactamente qué es lo que debemos hacer. Primero, hay que minimizar la cantidad de datos personales. Denme un momentito, por favor, porque… Sí. Siento que no me veía un poquito con ese micrófono en medio, me estaba haciendo sobre el micrófono, muchas gracias. Bueno, entonces, primero, ¿para qué tantos datos personales? Y a veces hay algunas instituciones que tienen procesos y llene formato, y llene formato, y llene formato, hay que revisar ese caso. Hay que ocultar aquellos datos que no es conveniente publicarlos, por ejemplo, cuando vamos a mandar un correo electrónico, nuestro correo es un dato personal. Entonces, si vamos a mandarlo y yo no he autorizado a que se comparta mi correo, hay que mandarlos como copia oculta. O sea, hay que definir exactamente cuáles son los datos que sí puedo publicar y cuáles son los que debo ocultar. Hay que separar, discúlpenme, hay que separar precisamente cuáles son los datos personales que sí se puede publicar, cuáles son los que no se pueden publicar, y para eso hay un ejercicio también importante. Hay que agregar aquellos datos personales que sean importantes sin considerar el detalle, ¿sí? Si se necesita tanto detalle, pues se pone, pero si no, habría que evitar ese respecto. Hay que informar a los dueños de los datos qué se está haciendo con la información, hay que controlar esos datos, hay que cumplir con las políticas de privacidad que nos están indicando y hay que demostrar que estamos cumpliendo con ese proceso. Esto en un ejercicio administrativo como colegio, pero si nosotros lo trasladamos a nuestra vida personal, tendría que ser exactamente igual. Ejemplo, cuando uno está avanzando en su carrera académica, tiene que llenar un registro en Colciencias, que es su CEVELAC. Y entonces yo me he encontrado algunos CEVELAC que tienen el teléfono, el domicilio, y cuando uno consulta, porque esos son de acceso libre en su mayoría, pues uno se da cuenta de vida y obra, además de los datos donde te puedo localizar. Entonces, uno como persona también debe controlar todos estos procesos. Este no es un ejercicio nada más administrativo, sino también de índole personal, o sea, no es que hacerle mi colegio, no, también hay que hacerle así el dedito para adentro, ¿sí? Y es lo que tendríamos que empezar a enseñarle a nuestros muchachos, porque el día de mañana ellos van a empezar a generar información. ¿Cuáles serían esos datos personales que se tendrían que aplicar dentro del contexto educativo y que serían claves para cuidar? Bueno, vamos a empezar primero hablando de unos principios generales, que es algo importante por conocer. Primero punto, hablábamos de privacidad al principio. Entonces, como primer principio es que nosotros tenemos derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Antes había un comercial, pues en México, no sé si acá en Colombia, cuando el niño tratan de robarlo y había un comercial que decía, dile no a esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sucede igual con los datos personales, uno tiene que saber cuidarse y tiene que saber decir que no quiero que me publiquen esa información, que no quiero que me publiquen esa fotografía. Cuando la mamá nos dice, no me gusta que me tomen fotografías, pues ese no me gusta, aunque no nos haya firmado un documento, hay que hacerle caso. Y hay niños que no les gusta. Entonces hay que trabajar en esa parte, es un primer principio. El otro principio hay libertad de expresión.
Pero también esa libertad de expresión tiene un límite, ¿sí? Yo tengo derecho a expresarme, pero también sobre mi derecho está el derecho de la comunidad a ser respetado, ¿sí? El derecho de las mayorías prima por sobre el derecho de las minorías. Entonces, ciertamente, tú tienes derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de diversas fuentes, pero entonces debemos orientar en qué es libertad de expresión y cuáles son los principios éticos de esa expresión, ¿sí? Y a qué sitios sí podríamos entrar. Entonces, no podemos decirle, no entres a este sitio. No, hay que explicarles. No se trata de negar, sino de concientizar en qué es lo que vamos a trabajar y por qué. Hay que enseñarles a tener ese juicio crítico, que vayan reflexionando en ese proceso. También tenemos como principio la reputación, y eso es fundamental. En este sentido, nosotros tenemos derecho a no ser objeto de ataques en relación con mi persona. Entonces, hay que hacer todo lo posible para evitar esos problemas que se van generando a veces entre los muchachos, precisamente porque se empiezan a decir o a mandar videos o a decir cosas dañando la reputación de una persona. Pero entonces vamos a lo mismo, no es quitar la herramienta, no es decirles que no, es concientizar sobre la dignidad de la persona. Es empezar a decirle a la persona, mira, del otro lado del teléfono, del otro lado de la red, hay otra persona como tú, hay otro yo. Maturana dice, hay que reconocer al otro como otro yo. Entonces, es muy fácil agredir y decir cosas con el celular, ¿por qué no se las dice de frente? Eso no se puede. Entonces, hacer ese tipo de ejercicios con nuestros muchachos es mucho más valioso y van creciendo con esa idea de respeto por el otro, de la dignidad del otro y de mi dignidad, más que prohibirles las cosas. Creo que ese principio se puede trabajar por ahí. Y tenemos también el respeto a la privacidad de acuerdo a esas evoluciones de las capacidades. Conforme yo voy creciendo, voy entendiendo más qué es el respeto, voy trabajando en ese principio para decirle, mira, tú no tienes derecho de promulgar o de difundir información de esta persona si él ya no te lo autorizó. Hay que enseñarles a los chicos, por ejemplo, que una charla dentro de la clase es algo que está sucediendo dentro de la clase. Pero hay muchachos ahora, ya no los chiquitos, a unos más de edad más avanzada, que graban todo y luego utilizan esas grabaciones fuera de contexto, pero ahí están entrando en un problema porque están entrando a un problema de falta de respeto a la privacidad de lo que sucedió en el aula. Están utilizando la voz de la persona y no le pidieron autorización para grabarlo. Ese tipo de conductas hay que concientizar, porque eso tiene que ver con el respeto de la persona, no con el susto de la tecnología. Y el otro principio es, cuando todo esto sucedió de manera negativa, pues el otro principio es la reparación. Entonces, una vez el daño está hecho, tenemos derecho a que nuestra imagen sea reparada, a que los abusos, las violaciones a nuestros derechos sean reparados. Entonces, hay que explicarles también a nuestros muchachos cómo es que podemos hacer uso de este derecho de reparación. Esa parte también es importante, que sepan que hay medios para estar protegidos y que sepan a dónde acudir. Esto está tomado de lo que nos dice la UNICEF precisamente en relación a la privacidad que tienen los niños por los recursos tecnológicos que hay en línea. Eso es como principios generales. ¿Cuáles son los ejes de la protección de datos en un colegio? 3 ejes particulares. Primero, hablemos de las personas. ¿Qué tenemos en el colegio? Personitas, niños, padres de familia. Ustedes como profesores, los colaboradores, los administrativos, ¿sí? Entonces, hay que reconocer como eje fundamental que hay datos personales que son un activo muy valioso, que se debe proteger y que sobre esos datos debemos pedir la autorización precisamente para que podamos hacer uso de ellos. Eso es un primer eje importante sobre el que debemos trabajar. Si nuestros estudiantes y nuestros padres de familia empiezan a notar que en el colegio estamos trabajando precisamente sobre esta protección y estamos haciendo sensibilización y socialización, es una primera mediación pedagógica. Estamos predicando con el ejemplo, eso es importante. La otra parte importante como eje de la protección de datos en el colegio son los procesos. Y en sentido de los procesos, lo que nosotros debemos trabajar son prácticas de seguridad. Y esas prácticas de seguridad los podemos asociar a través de estándares o procedimientos para la protección de datos. ¿Cómo hacemos eso? Ya hay muchas regulaciones, hay documentos, hay orientaciones en donde nos dicen, mira, usted les tiene que dar una notita, una cartita que debe decir así, le tienen que firmar cada vez que vamos a tener un evento. En los eventos los padres de familia tendrán que firmar si es que vamos a tomar fotografías y las queremos publicar. O sea, esas normas ya existen. Hay que tomar esos procesos, esas normas, esos estándares
estándares y aplicarlos dentro del colegio para que los niños empiecen a ver, pero hay que explicarles a los niños qué es, ¿sí? No nada más es llegar con el papá, lo importante ahora, creo yo, es empecemos a trabajar desde abajo para que hacia el 2025 las conductas vayan siendo distintas en lo posible de las que nos están presentando ahora. En el sentido positivo. Y en la parte de la tecnología hablamos de un eje que son los sistemas de información, donde guardamos todos los datos. Los sistemas de información desde el punto de vista tecnológico son nuestras bases de datos donde se digita toda la información de los muchachos, ¿sí? Si escaneamos algo y lo dejamos guardado en una computadora, eso también tiene que ver, ¿sí? Antes nuestros sistemas de información pues eran todos los archiveros donde yo metía los folders con los expedientes de los chicos, esas eran nuestras bases de datos y había que cuidarlas de todo. Igual hay que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles van a ser esas medidas de control que vamos a aplicar. Ya una vez tenidos en cuenta y aplicadas las estrategias para estos ejes, ahora sí, vamos viendo sobre qué tenemos que proteger. Entonces aquí hay una lista de posibles datos, pues no posibles, son datos que generalmente se utilizan en un colegio. Me van a decir, pero datos de contratación, bueno, eso no es de los niños, obviamente, pero a nosotros recibimos muchos proveedores. Y esos proveedores, pues tenemos que cuidar también los datos de ellos, porque algunas veces los proveedores nos dan sus datos personales de contactos. O sea, hay mucha información que se tiene que cuidar. Miren, información sobre asistencia y comportamiento. ¿Y qué tal? Que luego entre niños hay complicaciones, ¿cierto? Y llega la mamá de Luis y dice, es que mi hijo Luis me dice que Jaime le pegó y yo quiero ver cómo es el comportamiento y la asistencia de Jaime. Y la mamá llega tan enojada que la profesora, si no está preparada, se asusta y saca la lista y le muestra. Ah, pues ya ve, es un niño que viene y no viene y luego vaya a hablar. Y eso se arman unos desórdenes con los papás terribles, ¿sí? Y pasa con los chiquitos y con los grandotes. Su servidor ha tenido experiencias al respecto. Entonces, no den esta información. Hay muchos datos, esa es una lista posible de lo que se tiene que cuidar. Miren, los videos de seguridad y acceso, buenísimo que se tengan, eso es fundamental, eso ayuda mucho, pero hay que ver en qué casos sí se comparten y en qué casos no, y cuál es el procedimiento para compartir esos datos, a quién sí se le van a pedir, a quién no, en qué proceso, con qué formato, dónde queda la evidencia. Entonces, es reconocer como primer ejercicio dentro del colegio cuáles son los datos sensibles que tenemos de las personas y qué vamos a hacer con esos datos sensibles. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nosotros ya sabemos que tenemos datos sensibles? Entonces, aquí les vamos a dejar una tareita, porque en la escuela, en el proceso de formación también hay que hacer tareas. Lo primero entonces, respecto a todo lo que hemos visto ahora, es empezar a validar cuál es el estatus, cuál es el estado del arte, cuál es la situación actual en términos de protección de datos personales, en términos de buenas prácticas de datos personales en mi colegio, en mi escuela. Esta es una lista de preguntas que tendría que hacerse todo colegio que maneje datos personales. ¿Quién las tiene que responder? Cuéntenme. ¿Los padres de familia? Las directivas del colegio, ¿sí? Y en las directivas del colegio estará el director o el rector, como le llamen, estará el comité académico, el consejo académico, estará el coordinador de área, estará el responsable del área de tecnologías de información que hayan contratado para hacer ese proceso. Entonces, la pregunta es, me contestaron muy bien. Entonces, la pregunta aquí que tenemos es, bueno, ¿hay un responsable para la protección de datos? ¿Ya se nombró? ¿Ya se socializó quién es ese responsable? ¿Y quiénes más tienen acceso a la información? ¿Y cómo hacen para tener acceso a toda la información? ¿O los profesores solamente tienen acceso a la información de su grupo o pueden verlo de todos los demás? ¿Dónde está almacenada la información? ¿Se sacan respaldos? ¿Está actualizada esa información? ¿Se la estamos pidiendo cada añito a los papás y entran y la actualizan? ¿O a los proveedores? ¿Los padres de familia conocen esa política de protección? ¿Ya la firmaron? ¿Ya la socializaron? ¿Se captura la menor información posible del estudiante o todo el tiempo se toman evidencias y se guardan las cosas? ¿Se tienen medidas de seguridad sobre esos datos personales? ¿Cuáles son? ¿Cómo son esas medidas? ¿Se hacen auditorías? Hay que hacer unas auditorías, hay que revisar qué está pasando, hay que hacer simulaciones para ver qué pasa si entran y me roban los datos y luego de pronto le empiezan a llegar correos a todos los niños que la profesora dijo que se sentía enferma y no llegaba a clases y que no fueran los niños, pero eso salió de algo, ¿no? ¿Qué protocolo se sigue ante una brecha de datos? ¿Ya se materializó el daño? ¿Ahora qué hacemos? Esas preguntas debemos de tenerlas claras todas. Entonces, ¿qué les propongo? Como primera mediación, bueno, ya vimos una, aquí vemos otra.
ojalá en su siguiente reunión de comité académico puedan tocar este tema y pueda resolverse eso y pueda quedarse un manualito en donde toda la comunidad académica puedan conocer este proceso y luego lo conviertan a buenas prácticas precisamente para aplicarlas y distribuirlas hacia los papás y hacia los estudiantes. ¿Listo? Ahí va una tareita. ¿Vamos bien? Tarea tenemos y mucha, pero es por el bien de todos, ¿sí? Nos incluimos. Bueno. ¿Cuáles son esas amenazas que se están presentando hoy en día y qué hacemos? ¿Cuál será nuestro reto frente a esas amenazas? Entonces, vamos viendo. Esta es una gráfica aparentemente sencilla, pero miren todas las amenazas que podemos tener ahí. Y si a esto le sumamos, ya las detallamos, pero si a esto le sumamos que como adultos o como niños no sabemos manejar nuestras emociones, lo primero que vamos a hacer en un arranque de enojo, o como dicen aquí, un arranque de ira y dolor, es difundir cuanta fotografía se me ocurra. Eso es lo primero que hacen los niños. Hablar cualquier cosa, mandar ahora por WhatsApp unos mensajes de audio que válgame el cielo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Eso es por un lado. Ahora vámonos en el caso de colaboradores. Imagínense un profesor. Pues yo esperaría que no, pero el caso se da muy enojado, se va re enojado del colegio y conoce los correos electrónicos de todo el colegio. No va a faltar, o no, espérense tantito, apenas le digan que ya está despedido, apenas sale y ese correo fue generalizado para todo mundo con una carta, con derecho y diciendo, insultando, agrediendo y diciendo cosas que a lo mejor no son. Y luego, ¿qué le toca al colegio? Al rector, al director, dar la cara y decir, esto no es así, así, así. ¿Cuándo va a cambiar la percepción de los 1000 padres de familia más los niños de lo que se dijo? Porque como la otra persona lo dijo con mucha contundencia y con mucha emoción, pues le van a creer. Generalmente tendemos a creerle al que nos dice que le hicieron daño, pero no vemos la otra parte. Eso es una cuestión de formación humana, es una cuestión de respeto y de sensibilización. Pero si esa parte humana de control de las emociones, de inteligencia emocional, de resiliencia, no la tenemos bien formada, pues la situación es crítica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos colaboradores, entiéndase como colaboradores cada uno de los que estamos dentro de una organización y en este caso aplicaría a los niños también o los padres de familia y somos descuidados. Por ejemplo, yo sé que en este caso no va a ser así porque ya están bien preparados, pero sí hay casos en donde el profesor está escribiendo un correo electrónico, le llaman, se va, deja su correo electrónico abierto y por ahí pasa un niño, ¿qué tal? En ese momento el niño llega y manda un correo electrónico. Eso es un descuido. Es un abuso del niño, por supuesto, pero es un descuido del profesor. Entonces, tenemos personas descuidadas. Nosotros mismos tenemos nuestros vouchers, cosas que compramos y sin romper el papel lo tiramos hacia la basura. Y no falta quien nos esté haciendo seguimiento y empiece a ver qué tipo de compras hacemos. Y por ahí, o empieza a ver si estoy enfermo, o pongo y difundo todos mis exámenes médicos que me hicieron y esos son descuidos, ¿sí? Esas son malas prácticas. Pero también podemos tener empleados descontentos, que es el caso que les comentaba. Podemos tener terceras partes irresponsables, los proveedores de afuera, los que nos ayudan, que no cuidan, que no tienen esas buenas prácticas. Ellos son un riesgo también para nosotros. Tenemos agentes internos que roban información a nombres de terceros, que llaman y dicen, mire, yo llamo a nombre del colegio, dentro del mismo colegio. Llamo en nombre del colegio fulanito de tal, de la profesora Laura y quiero por favor solicitar la información de cómo va su niño, qué va a hacer, a qué horas lo va a traer, en qué ruta está. Estamos haciendo la validación de las rutas. Y si no hay códigos previos establecidos entre el colegio y el papá, se dice en México, suelta la sopa y se dice todo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso para evitar caer en este tipo de problemática de que se pueda brindar información que no debe de ser, abusando de la buena fe de las personas. Eso puede suceder dentro del colegio. Pero por supuesto, también puede haber personas internas y externas que quieran robar la información desde allá afuera y con eso hacer un mal uso, mala reputación para el colegio o empezar a hacer seguimiento a los niños para procesos críticos criminales. ¿Listo? Entonces, esa es una situación bastante crítica que es una amenaza por la que nos tenemos que cuidar y entonces, ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya están ahí los casos. No los asusto, es una realidad que yo creo que ya conocían porque ustedes me decían que sí es cierto, ¿sí? Yo los veía. Pero si esa es la amenaza, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Qué sugieren?
Medidas de seguridad, muy bien. ¿Qué más? Sensibilización, listo. ¿Más ideas? Capacitación, perfecto, para ustedes y para los padres de familia y para los chicos, ¿sí? ¿Qué más podríamos hacer? Política de manejo de datos, medidas de control. Pero entonces la idea es cómo hacemos llegar todo esto hasta a nuestros hijos, a sus hijos, a sus niños, a los muchachos del colegio. ¿Cómo hacemos para prepararlos? Bueno, ¿qué retos les proponemos nosotros? Coincidimos con los que ustedes nos dicen. Uno es ser conscientes de que tenemos datos que son mis datos, que tengo derecho a mi privacidad, a mi intimidad y que debo saber cuidarme primero yo para cuidarte después a ti. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Segundo, estar preparados, lo que me decían, capacitación, sensibilización, contar con alianzas, solos no están. Y miren, en Colombia y en muchos países hay muchos organismos que han hecho muchos esfuerzos para proteger precisamente no solo a los niños, sino a los adultos en esta cuestión de acosos y de problemas que se han derivado en relación a las tecnologías de información, al abuso y el mal uso de las tecnologías de información. Y entonces ahí hay formas de tener el apoyo permanente, y pueden ir a su colegio y les pueden explicar y tienen formas especiales para hablar con los niños. Esas alianzas son muy importantes también, tenerlas de base, así como tenemos nuestro manual de emergencia donde dice llame a tal número para llamarle a la aseguradora o para llamarle a la Cruz Roja, igual deben estar los números para cuando se presente un hecho